Esta, ¿para qué vean? No, no creo que no. Hola, 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 sí, buenas noches, el Señor Jesús les continúe bendiciendo. Saludos, saludos hermanos, tanto tiempo desde el viernes, pero bueno, parece que fuera de verdad una eternidad. Aquí vamos entonces con la ayuda del Señor, aquí estamos de nuevo y bueno, agradecidos con el Señor porque sabemos entonces de que es un día más y con el entendimiento podemos entonces estar contentos porque un día más significa un día menos para estar en su presencia. Solamente los cristianos somos los únicos que de verdad sentimos gozo, alegría hasta de envejecer. Porque bueno, entonces sabemos que nada, pues ninguna cosa de la vida de esta carne se compara con poder estar entonces en la presencia del Señor. Y bien, entonces, amados hermanos, ¿qué pasa? Ah, la puña, esperen un momento que está al revés. Yo lo puse al revés para ver si duraba otro mes. Al revés para que dure otro mes, pero no salió. Vamos a ver entonces así, a ver qué tal. Oiga, no. ¿Qué tal así? A ver cómo es la cosa. No, tampoco como que... ay. Ok, bueno, entonces a ver qué tal así. Cuéntenme. Hola, mi hermana Natalia, el Señor Jesús la continúe bendiciendo. Hola. También entonces para Anayansi, hola Nina, hola, el Señor te bendiga. Jocelyn, mi hermanita Mariela también, mi hermano Gastón, ahí están también. Hola Trini, el Señor Jesús te continúe bendiciendo. Saludos, qué bueno poder entonces saludarlos en esta hora a todos y bueno, agradecido como les decía con el Señor porque entonces es un día más y un día más entonces es un día menos. Flor de María, hola Flor de María, el Señor te bendiga también, buenas noches. Buenas noches para todos. Bien, hermanos, entonces aquí estamos, continuamos con el estudio acerca del contenido de el culto. Mire, ahí está Alfonso Valderrama, hola, hermano, desde Bucaramanga, desde la ciudad bonita, nos acompaña. Al Val. Bueno, también está mi hermanita Mariela también, ya la saludé, sí, claro que sí. Laurita, hola Laura, el Señor te continúe bendiciendo. Saludos, buenas noches para todos y para todas. Mi hermana Gabriela, hola, el Señor la continúe bendiciendo. También está Adriana Múnera conectada. Hola, buenas noches, Nana, el Señor te continúe bendiciendo. Y siguen así sumándose a la transmisión y bueno, continuamos entonces. Les comentaba acerca de que de la enseñanza que estamos entonces teniendo, llevando durante estos miércoles, entonces que, mi hermana María Teresa, hola, buenas noches, el Señor la bendiga. Gaby Elizondo, hola, la hermana, el Señor la bendiga también, saludos. El estudio que estamos llevando acerca del contenido del culto para poder entonces saber y ver cómo entonces todo lo que nosotros hacemos durante el culto es realmente el reflejo de lo que es nuestra vida de fe. Entonces podemos decir que el culto es la manifestación de nuestra fe. Bien, la porción o la parte del culto, perdón, más bien, que vamos a tratar es acerca de el saludo, acerca de entonces el amor fraternal. Bien, entonces nada, vamos a encomendarnos al Señor, a su gracia, a su buena voluntad. Vamos a orar en esta hora y vamos a pedirle al Padre que a través de la obra maravillosa de su Santo Espíritu traiga la
revelación de la voluntad suya en nuestras vidas, que podamos entonces escuchar, entender y obedecer la dulce voz del Dios que nos creó, nos formó y también nos redimió para el reino de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Dios el Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios de los vivos, por la obra de tu Hijo en la cruz, por el sacrificio, Señor, de tu Hijo en esa cruz al morir y derramar su sangre para el perdón de nuestros pecados. Oramos, Señor, y damos gracias, Señor, pidiendo, Padre, que seas tú, Señor, o con tu Espíritu Santo, trayendo la revelación de tu voluntad a nuestras vidas, trayendo, Señor, la revelación, Señor, de tu palabra, abriéndonos el entendimiento y dándonos, Señor, la sabiduría, el conocimiento, el poder y la revelación de tu bendita, gloriosa, maravillosa y siempre viva palabra. Padre, que tu palabra viva y eficaz corra, Señor, como río de agua viva y produzca la vida para la cual tú la has enviado. Tu Hijo Jesús el Cristo, Señor, al que enviaste al mundo, nos manifestó, Señor, tu voluntad y nos manifestó que la vida eterna consistía, Señor, en estarte conociendo a ti, al único Dios verdadero, y a tu Hijo, al que enviaste al mundo. Por la fe que es en Él y en su nombre, Señor, clamamos, Señor, pedimos, Señor, que por medio de tu Santo Espíritu, Señor, abra, Señor, nuestro entendimiento y nos des el conocimiento y el entendimiento de tu voluntad, de tu buena voluntad agradable y perfecta para cada uno de nosotros. Obra con tu Espíritu Santo, conmueve, Señor, guíanos, Señor. Por favor, Padre, permite, Señor, en esta hora escuchar tu voz, entender tu voz, obedecer tu voz. Padre, que podamos y tengamos claro, Señor, la importancia, Señor, del amor fraternal los unos con los otros, Señor, en la iglesia. Como cuerpo, partes del cuerpo, miembros del cuerpo de Cristo, Señor, la iglesia que tu Hijo compró con su propia sangre en la cruz. Ayuda, Señor, prospera este tiempo, porque está escrito, Señor, que si tú no edificas la casa, en vano trabajamos los que la construimos. También, Señor, está escrito y tu palabra dice que el caballo se alista para la batalla, pero que tuya es la victoria. Que la victoria te pertenece a ti, que hiciste el mundo con tu poder y lo afirmaste con tu saber. Dios de dioses y Señor de señores, a nadie más tenemos ni en el cielo ni en la tierra, sino solamente a ti. Por eso, Señor, aquí, Padre, clamamos yo y mis hermanos por este tiempo, para que seas tú, Señor, proveyendo, sustentando, Señor, ayudando, Señor, Padre bueno, prosperando, Señor, este tiempo, que este tiempo sea un tiempo maravilloso, Señor, para que yo y mis hermanos, Señor, y todos aquellos que están, Señor, conectados a través de la internet en esta hora, podamos y hagamos, Señor, por nuestro Espíritu, Padre. Tu Hijo Jesucristo manifestó que el Espíritu es el que da la vida, que la carne para nada aprovecha, Padre. Por favor, ayúdanos, Señor, a hacer por nuestro Espíritu, que nuestro Espíritu hoy pueda y reciba, Señor, la bendición, Señor, la bendición tuya, que es aquella que enriquece y no añade tristeza con ella. Por amor de tu nombre, que todo tu bien, tu favor, tu misericordia, tu amor y tu bondad, la bendición tuya, Señor, clamamos, Señor, porque seas tú derramando gracias, Señor, de hasta que abunde y sobreabunde sobre cada uno de nosotros, Señor. Permítenos conocerte y entenderte mejor para poder también con corazón dispuesto a obedecerte mejor, para que tengas toda complacencia, Señor, en nuestras vidas, para que, Señor, estés, Señor, alegre y contento, Padre, de saber que somos por medio de tu Hijo Jesucristo tus hijos, Señor, y que vivimos como Él nos enseñó, como nuestro Maestro nos enseñó, y también como nuestro Señor nos dio mandamiento. Por favor, Padre, obra con tu Espíritu Santo y a tu gracia, Dios de los vivientes, a tu buena voluntad, encomendamos, Señor, nuestras vidas y este tiempo, y en el nombre poderoso de Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Y amén y amén. Bueno, ahí está también mi hermanita Maylin, ahí también está entonces mi hermanita Ana Solano, y bueno, ahí se siguen sumando, y bueno, y si yo sigo saludando, entonces prácticamente me la voy a pasar saludando. Bueno, voy a tomarme un sorbito de café, disculpen, a ver un momento, por favor. Ah, qué bueno el cafecito. Bien, entonces, bueno. Como les decía, continuamos estudiando, aprendiendo acerca del contenido del culto. De por qué entonces y para qué hacemos cada cosa. El Señor Jesucristo allá en el Evangelio según San Mateo, ahí en el capítulo 6, Él nos advierte acerca de no hacer vanas repeticiones.
Él allí nos está diciendo y nos está exhortando de que todo aquello que de alguna manera para nosotros no tiene sentido, para Dios tampoco. Para Dios tampoco. Hay una gran equivocación en el corazón del hombre y es entonces el, digámoslo así, el Dios de la religión o el Dios que que cada hombre en sí mismo se hace. Porque usted y yo debemos saber que es la naturaleza nuestra y es lo que en la Biblia está dejando claro desde el principio, la, digamos, predisposición, la disposición, no sino la disposición en el corazón de la criatura por hacerse dioses. Recuerdan entonces que allí en Génesis 3 la Biblia nos está enseñando acerca de la serpiente y de que pues la serpiente era más astuta que todos los animales que Jehová Dios había creado, la cual entonces le dijo a la mujer que el día que comiera no moriría, sino que serían abiertos sus ojos y sería igual a Dios. Y bueno, efectivamente entonces la mujer comió porque la serpiente la engañó, así literal. Entonces ahí mismo en Génesis nosotros nos damos cuenta cuando el Señor entonces viene y emite ese juicio. Primero pues juzga a la serpiente, posteriormente juzga a la mujer y por último juzga al hombre. Entonces eso es más o menos el orden de culpabilidad. ¿Ve? La serpiente primero, después la mujer y después el hombre. Pero que entonces de manera literal la mujer en el momento que el Señor la confronta, la respuesta que ella da es: la serpiente me engañó. Miremoslo para que entonces no sea solamente que lo parafraseemos, sino que lo podamos ver y con nuestros propios ojos, digamos, está escrito. Recuerden que hay una gran diferencia entre el pastor dijo, el sacerdote dijo, fulano dijo, porque los hombres, como decimos una cosa, decimos la otra. Lo importante aquí no es qué diga yo, sino qué dice Dios, qué dice la Biblia. O sea, qué dice Dios, y lo que dice Dios está en la Biblia. Y por eso es entonces maravilloso que tengamos siempre nuestra Biblia, que nos esforcemos por estudiar, por leer, y también en el momento de los estudios, entonces que no nos dé pereza y que vayamos y veamos la cita con nuestros propios ojos, lo leamos, porque como les decía, entonces ya no es así como dijo el pastor en el estudio, sino no, el pastor nos mostró cómo dice Dios en su palabra. Génesis 3, entonces, 13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Así de literal. La serpiente me engañó y comí. ¿Cómo la engañó? ¿Cómo la engañó? Entonces, ¿cómo la engañó? Veamos cómo la engañó. En el 4 dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. El 4 y el 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Este es el pecado satánico. Este es el pecado, digámoslo así, satánico, o el pecado imperdonable. ¿Ve? Que es entonces que la criatura quiera o pretenda ser Dios. Y la serpiente engañó a la mujer, pero la mujer, en el engaño de la serpiente, literalmente comió con el deseo de ser igual a Dios. Porque eso fue lo que la serpiente le dejó clara. No le dijo otra cosa. No le dijo: mire, cómo a ver qué pasa, mire que de pronto aquí o por allá. No. La serpiente literalmente le dijo: el día que coma serán abiertos vuestros ojos y seréis igual a Dios. Y ella comió queriendo ser igual a Dios. Entonces, de ahí, como les decía, es donde está ya la disposición en el hombre, en el ser humano, por
hacerse a sí mismo Dios o hacerse un Dios. Y los hombres nos hacemos nuestro propio Dios. Y las religiones hacen sus propios dioses. ¿Ve? Y pues finalmente entonces, cuando digámoslo así de alguna manera, yo soy el que me voy a hacer un Dios, pues ese Dios que yo me vaya a hacer, no me lo voy a hacer, digámoslo, al gusto de Juan Manuel, al gusto de Enoch, que nos acompañan esta noche en el estudio. Me lo voy a hacer al gusto, ¿qué? Mío, a mi propio gusto. Entonces sí, yo me hago mi propio Dios, y ese Dios que yo me hago, entonces va a ser, digámoslo de alguna manera, el Dios que me convenga a mí, que se acomode a mis necesidades. Entonces ahí es donde usted y yo pues podemos escuchar a las personas normalmente diciendo, mi Dios sabe, mi Dios, ¿sí? Mi Dios sabe, mi Dios entiende, mi Dios conoce, mi Dios sabe, mi Dios conoce, mi Dios entiende. Ah, ya, ok, mi Dios. Y pues con su propia boca lo confiesan, con su propia boca lo confiesan, y entonces están así efectivamente manifestando entonces que su Dios, el Dios que ellos derivaron, al Dios que ellos se crearon en sus propios corazones, entonces sí los entiende, sí sabe y sí los conoce. Y ese pues Dios personal, pues es un Dios, digámoslo, pura vida, es un Dios permisivo, es un Dios entonces que no demanda nada, sino que es ese Dios, pues, digámoslo así, que está como, les he dicho, ¿no? Como si de alguna forma entonces la lámpara se puede, digo, la Biblia se puede asemejar a la lámpara de Aladino. Es ese Dios entonces que simplemente está esperando que, ¿se acuerdan el genio de la lámpara? Que entonces salga, froten la lámpara y salga el genio y, amo, ¿qué quieres? Y entonces de igual forma, entonces con la Biblia también. Y entonces están, digamos, en la misma condición como si, no, efectivamente su Dios es el genio de la lámpara, que está ahí entonces para ayudarlos, está ahí para sacarlos adelante, está ahí para lo que ellos necesiten, y pues entonces efectivamente ellos le tienen más fe que a importadora monje. Le tienen más fe que a importadora monje, porque su Dios no los deja solos, su Dios no los desampara, su Dios no, pues claro que no, porque como les decía, entonces es un Dios hecho a su propia medida. Pero el Dios único y verdadero, el creador del cielo y de la tierra, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas visibles y las invisibles, no tiene ninguna relación y no tiene nada que ver ni con el Dios, ni con los dioses de la religión, ni con los dioses que cada uno de nosotros nos hacemos. Porque entonces, así de sencillo, si para usted o para alguien lo que hace no tiene sentido, para Dios tampoco tiene sentido. Si usted no sabe, no tiene claro, no entiende el por qué y el para qué lo está haciendo, y es simplemente una vana repetición, entonces, y no tiene sentido, porque eso significa hacer las cosas de una forma, de una manera en vano. ¿Por qué? Porque pues simplemente no tiene sentido. No tiene ningún sentido. ¿Pero por qué lo hace? Pues porque mi abuelita me dijo que lo hiciera, porque la vecina me dijo que lo hiciera, pero porque, en fin, donde yo voy o a donde yo me reúno, allá me dicen que hay que hacerlo. ¿Ok? Entonces, bien, perfecto. Pero finalmente, para mí no tiene sentido. No tiene ningún sentido, ¿ok? Si no tiene sentido para usted, no tiene sentido para Dios. Y ese Dios de la religión, ese Dios que cada uno se hace, no actúa de esa forma, sino que entonces ese sí conoce, ese sí entiende, ese sí es permisivo, ese Dios es pura vida. No tengo otro término como para, digámoslo, entonces encasillar ese Dios de la religión, sí es pura vida.
pero no es el Dios de la Biblia, no es el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en ellas hay. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en ellas hay envió a su Hijo Jesucristo a este mundo, y entonces él, digámoslo así, nosotros como cristianos, como hijos de Dios, a él lo llamamos nuestro Señor y lo llamamos nuestro Maestro, ¿ve? Y lo llamamos nuestro Señor simplemente porque entonces entendemos que a Él es el que el Padre envió al mundo y que a Él las palabras que el Padre le dio fueron las mismas que nos dio a conocer. Y le llamamos entonces nuestro Maestro porque Él vino entonces no solamente a decirnos la voluntad del Padre, sino también a ejecutar la voluntad del Padre. Y entonces, viéndolo a Él hacer la voluntad del Padre, nosotros como cristianos, también como hijos de Dios, podemos entonces tener claro el entendimiento acerca de qué es lo que Dios dice que hagamos y cómo es que Dios dice que lo hagamos. ¿Qué es lo que Dios dice que hagamos y cómo hacer lo que Dios dice que hagamos? Estas dos cosas es lo que hace que nosotros como cristianos a Jesucristo lo llamemos Señor y Maestro. ¿Ve? Porque entonces efectivamente hay muchas personas que lo llaman Señor, pero así como Él dice allí en su palabra, miremos un momento por favor en Lucas, recuerden esta escritura, subrayémosla en nuestros corazones, en Lucas 6. Lucas 6, acuérdense entonces que estamos hablando acerca del contenido del culto y estamos entonces en esta hora, en este tiempo, aprendiendo acerca del amor fraternal que entonces manifestamos en el momento del culto al saludarnos entonces y compartir la vida de fe. Lucas 6, ay, perdón, se me pega. Lucas 6, capítulo 6, versículo 6:46, dice el Señor Jesús: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Entonces, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Hay muchísimas personas que a Jesucristo lo llaman Señor, ¿ve? Pero lo llaman Señor de manera, digámoslo, entonces simplemente vana, ¿ve? Lo llaman Señor sin el entendimiento, lo llaman Señor únicamente por un acto religioso y se expresan acerca de Él y el Señor para aquí, el Señor para allá, y entonces yo muchas veces de alguna manera digo, pero ¿cuál Señor? Porque también está el Señor de los Anillos, está, ¿me entiende? Porque hay demasiados señores, y la Biblia da testimonio acerca de que hay demasiados dioses y que hay además demasiados señores. Miremos un momento por favor en 1 Corintios. Primera de Corintios 8. Primera de Corintios 8. Miremoslo en el 4, a partir del 4. Acerca pues de las viandas que sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque hayan algunos que se llamen dioses, sean en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, como hay muchos ¿qué? Muchos dioses y muchos señores. Y a uno pues de alguna forma, digamos, todavía pues no sé, le causa impresión al ver el desconocimiento, la ignorancia acerca de la palabra de Dios en las personas
no precisamente en las incrédulas, sino en las que dicen ser o se llaman creyentes. ¿Ve? Porque entonces esas personas de alguna manera, si usted les va a hablar o les va a predicar acerca del Evangelio, tienen su mecanismo de defensa, y entonces la manera, digamos, como tratan de conciliar con uno es: pero si tenemos el mismo Dios, ¿cuál es el problema? Si todos tenemos el mismo Dios, si no hay sino un solo Dios, todos tenemos el mismo Dios, su Dios es mi Dios. No, perdón, ¿ve? No es verdad, porque hay muchos dioses, muchos dioses. Pero ¿cómo? No, nosotros creemos es en el único, en el verdadero. ¿En cuál? Pues en el mismo que usted. Entonces, bueno, aclaremos que no es así. Y existen muchos dioses. Y al igual que existen muchos dioses, también existen muchos señores. ¿Ve? Entonces Jesucristo está dejando claro que existen muchos señores, pero entonces finalmente Él es el Señor, pues así de sencillo, del que hace lo que Él dice. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Entonces hay muchas personas que creen en el Señor, lo llaman Señor, pero no hacen lo que Él les dice. ¿Por qué? Porque primeramente donde se congregan o en su propia vida, digamos, de fe, no leen la Biblia, nadie les explica, nadie les enseña la Biblia. Entonces, digamos, ¿cómo puede alguien hacer lo que Jesucristo dice si no lee la Biblia? Entonces no leen la Biblia, no estudian la Biblia, pero finalmente hacen no lo que Jesucristo dice, sino lo que el pastor, el cura o en fin, cualquiera les dice. Y entonces están haciendo no lo que el Señor dice, pero sin embargo lo llaman Señor. Pero están siguiendo o están sirviendo o están haciendo lo que otros señores les están diciendo. Pero ¿usted por qué hace eso? Ay, porque el pastor dice que, o porque el sacerdote dice que, pero ¿qué dice Jesucristo? De ahí pues uno no sabe, ¿no? Pues o sea, ok, ¿por qué? Entonces no saben lo que dice el Señor Jesús, porque no leen el Evangelio, porque no les han predicado el Evangelio, porque no estudian el Evangelio. Y el cristiano que no lee la Biblia, que no estudia el Evangelio, entonces no puede ser cristiano, porque Jesucristo no puede ser su Señor. Porque para que Jesucristo sea el Señor de alguien, pues ese alguien tiene que conocer sus palabras y tiene que disponer su corazón para obedecerlo. Entonces Él es el Señor de los que conocen y obedecen su palabra, así de sencillo. Religiosamente yo puedo decir que sí, mucha gente puede decir que es el Señor, ¿ok? Pero quién sabe de todos o de cuántos señores haya, a cuál se está haciendo referencia. Porque entonces, como aclara aquí, en el 6, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. Un Dios. Los cristianos tenemos un solo Dios, el Padre. El Padre. Ah, pero ¿y el Hijo? No, el Hijo no es. Nosotros no lo tenemos entonces como otro Dios. El Hijo es nuestro Señor. Mire, dice así. Y nosotros somos para Él y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Entonces el Padre es nuestro Dios y el Hijo es nuestro Señor. Amén. Esa es la fe correcta. ¿Ve? Ni a derecha ni a izquierda. El Padre es el único Dios verdadero. Jesucristo no lo manifestó. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Juan 17, orando al Padre, Jesucristo, el Hijo de Dios, manifiesta esa verdad. Y que el Hijo es nuestro Señor, al que el Padre, el único Dios verdadero, envió al mundo. Y que entonces, ahora sí, por medio de Él, nosotros recibimos las palabras del Padre y conociéndolo, sus palabras, conocemos al Padre y sabemos entonces la voluntad del Padre. Si no fuera por Él, entonces no habría manera, no habría forma,
Por eso él en Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. En Juan 10 él dice claramente, todos los que vinieron antes de mí ladrones y salteadores son, por eso no los oyeron las ovejas. Yo escucho las ovejas, entonces mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y las llamo por su nombre. ¿Ve? Entonces el Señor Jesús sí, aunque digámoslo, nosotros en medio de nuestra religión y de nuestra nebulosa y mentira y engaño en que nuestro propio corazón malvado nos envuelve, podemos pensar, podemos creer que somos las ovejas del Señor, pero aquí lo importante entonces no es que usted piense que es la oveja del Señor, sino que el Señor lo reconozca como su oveja y la llame por su nombre. Y eso es un motivo de oración. Eso es algo que es una razón por la cual nosotros, como cristianos, debemos entonces clamar, debemos pedir, para que el Señor entonces me pueda y me llame por su nombre. Muy importante es cuando nosotros de alguna manera vamos a hacer una oración, vamos a interceder por alguien. Entonces, incluso en la oración de la mañana, cuando hay personas, digámoslo así, que son nuevas en la congregación, que llevan poco tiempo de pronto congregándose o estudiando, entonces, o hay otras que llevan un poco más de tiempo incluso, pero todavía, digamos, de alguna manera no les ha caído el 10. Y entonces le dicen, pastor, entonces ore por mi hermana, por mi prima, por mi tía, ore por la... ¿Cómo se llama su hermana? ¿Cómo se llama su tía? ¿Cómo se llama fulano? ¿Ve? ¿Por qué? Porque entonces yo en mi oración lo que voy a hacer es presentarle al Señor a esa persona. ¿Y cómo es que uno le presenta a las personas? ¿Cómo es que nos presentamos las personas? Por el nombre, ¿verdad? Entonces sí, aunque para usted, para la gente hoy en día, para nosotros no tenga mucha relevancia, mucha importancia el nombre, no quiere decir que para Dios no tenga importancia. Por eso oramos con nombre propio. Dígame cómo se llama, dígame el nombre y dígame el apellido, para cuando yo hable con Dios, entonces yo le hable de esa persona. Ah, sí, pero es que el Señor conoce, el Señor sabe. Ay, que sí, que el Señor conoce, que el Señor sabe. La Biblia dice eso, descubrió que el agua moja. El Señor es omnisciente. El Señor es omnisciente. Todo lo sabe, todo lo conoce. Pero la cuestión aquí, el punto aquí es que el hecho de que yo pueda o pida oración por alguien con nombre propio, quiere decir que realmente esa persona es importante para mí. Y es tan importante que cuando yo hable con Dios, pues se la voy a mencionar. ¿Ve? Y eso está relacionado con el tema que estamos hablando. Porque entonces el amarnos los unos a los otros, como el Señor nos amó, entonces es el mandamiento del Señor. Allí en Juan capítulo 13, miremos por favor. En Juan capítulo 13, versículo 34. Muy importante este versículo, este capítulo, como todos, pero hay que subrayar nuestros corazones, porque este es el mandamiento del Señor. Juan 13, 34 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Mucha atención. El amor mutuo. Entonces, para nosotros como cristianos, no es algo opcional, no es algo de que, como dice la canción, me nace del corazón.
no es algo o no tiene que o no está relacionado con si nos nace o no nos nace. ¿Ve? El amor mutuo, el amor fraternal, el amarnos los unos a los otros es mandamiento. Es mandamiento, es el mandamiento que el Señor nos dio. Hoy entonces estaba por aquí en un pueblito cerca que estaba haciendo un mandado, viendo unos animales ahí, y de para acá entonces a la orilla del camino estaba un señor con una señora y 4 chiquitos. Y bueno, la cuestión es que ahí es un cruce y hay mucho flujo de carros, pero sin embargo me pusieron la mano. Y bueno, entonces yo vi la señora y los 4 chiquitos y el señor, y pues efectivamente yo llevaba espacio y paré y los monté. Entonces bien, cuando yo les pregunté para dónde van y no, vamos para allá, para Venecia. Y yo no, pero yo voy solamente hasta Río Cuarto. Ah, ok, perfecto, no sirve, no importa, no sirve. Y yo bien, entonces móntense. Bueno, ya venía yo y entonces, y van para Venecia, les pregunté yo, ¿viven en Venecia? Pero les pregunté y me dicen, no, vamos para Venecia. Vamos digo, no vivimos en Venecia, perdón, vivimos por acá, pero vamos para Venecia porque es que la verdad, la gente por aquí no es buena gente. Entonces, vamos para Venecia porque es que allá la gente sí es buena gente, allá a la gente sí le gusta dar. Y entonces ya después después me dice, es que la cuestión es que cuando comenzó esto de la pandemia, hace ya 4 meses, yo estoy sin trabajo porque de alguna manera con esto de la pandemia la gente se asustó mucho y las empresas no están contratando y la gente no está dando trabajo. Y pues entonces yo, imagínense, llevo 4 meses de arriendo, debo el agua, debo la luz, y no tengo nada que comer y ve aquí con estos 4 chiquitos y con la esposa y con 4 chiquitos y de alguna manera entonces aquí no, ¿qué va? Y fue nada de eso. Yo he ido por toda parte, yo le digo al uno y le digo al otro y nadie le da trabajo a uno. Y es más, eso que vengo de... ¿qué? Perdón. Entonces ya de ahí el mismo, todo, o sea, soltándolo. Y es más, incluso yo, hay muchas personas que yo no entiendo. Yo fui a un, ¿cómo se llama eso? Encuentro, ¿será? Sí, un compartir o un encuentro de esos cristianos, pues, de un tiempo, de esos de los que hacen de los retiros de las iglesias. Y allá en ese encuentro o en ese convivio nos dijeron que nosotros éramos las manos de Cristo, que nosotros éramos las manos de Cristo aquí en la tierra. Y imagínense, y entonces yo a varias personas de las que fueron conmigo a ese encuentro, entonces, digámoslo, ya iba a pedirles trabajo y no le dan a uno trabajo y entonces con ser que dicen de que son cristianos y que allá nos dieron esa enseñanza de que nosotros somos la mano de Cristo y las manos de Dios, entonces yo no me imagino, el Señor está sin manos, dice, el Señor está sin manos y yo, escúchele. Y la cuestión es que entonces me dejó, digamos, más o menos el panorama claro acerca de su inconformismo con las personas que de alguna manera entonces hablan de amor, pero que realmente no lo manifiestan. ¿Ok? Ya, entonces, si es verdad, no es verdad, si es un mecanismo de manipulación o no, yo no voy a entrar, digámosle, a pues dar mi opinión personal. Pero lo que sí, digamos, entonces escúcheme bien, es que puedo y entonces resaltar para esta enseñanza de lo que estamos entonces aprendiendo sobre el amor fraternal es el no tener claro el mandamiento del Señor y en qué consiste el amor. ¿Ve?
¿Por qué? Porque entonces de la manera que como esta persona se estaba manifestando acerca de que él no podía o no entendía el amor, eh, porque digamos sus, llamémoslo, hermanos en la fe, porque pues son personas que se supone se congregan o van a la misma iglesia donde él, entonces pues se niegan a darle trabajo, ¿ok? Se niegan a darle trabajo. Y pues como les digo, yo no puedo y me voy a entrar a decir es que el Señor es un mentiroso, es que no. Pero hablemos entonces desde la óptica cristiana, en medida de que, en el supuesto, perdón, de que sí, de que es cierto, de que es, lo que él está diciendo es tal cual como lo está diciendo, es verdad, de que él es un cristiano que asiste a una iglesia cristiana, de que va a, o tiene un compartir con más cristianos y que entre esos cristianos hay unos que digamos tienen fuente de empleo y que simplemente entonces no le dan trabajo. Y bueno, entonces eso, entonces en realidad como él cuestiona o como él se hace la pregunta, es cierto. ¿Por qué? Porque pues efectivamente entonces esas personas, si son o las cosas están ocurriendo tal cual como él las está diciendo, no tienen claro entonces el mandamiento del Señor. Porque el mandamiento del Señor es entonces que nos amemos los unos a los otros como entonces Él nos amó. Y pues efectivamente si esa persona es cristiana y efectivamente si tiene la posibilidad de ayudar o de darle la mano y el darle trabajo o darle sustento y todo lo que sea necesario al hermano, entonces no es una opción, no es opcional, sino que es entonces mandamiento. No quiero decir entonces obligación, no quiero decir es una obligación, estoy diciendo que es un mandamiento, ¿ve? Es un mandamiento. Y si esas personas, y si efectivamente, o sea, como les decía, como les digo, perdón, si las cosas son de esa manera como él las está diciendo, entonces a las personas que él está cuestionando, entonces ¿dónde está el amor? ¿Dónde es que ustedes son las manos del Señor? A él le dijeron que los cristianos éramos las manos del Señor. Y entonces no entiendo, es verdad, él tiene razón. No está claro, no hay entendimiento, porque esa no es la forma, esa no es la manera entonces como los cristianos, que Jesucristo es su Señor, entonces reaccionamos, ¿ve? Porque como les decía, entonces el amarnos los unos a los otros, entonces no es algo que sea opcional, sino que es mandamiento del Señor, que es entonces lo que el Señor mandó. Y por eso entonces miremos un momento por favor en Primera de Juan para que tengamos claro esta verdad, como ahí entonces por medio de la revelación ya del Espíritu Santo, el apóstol Juan, lleno del Espíritu Santo, nos está entonces dando la revelación de las palabras de Jesucristo. Por eso recuerden entonces bien que el Nuevo Testamento está compuesto por el Evangelio y el testimonio. El Evangelio, las palabras de nuestro Señor Jesucristo, y el testimonio, la revelación de esas palabras por el Espíritu Santo a sus discípulos, a los que entraron y salieron con él. En el capítulo 1 dice, de Primera de Juan dice, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él
y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Aquí que está hablando para que nos metamos bien y tengamos claro el entendimiento acerca de qué está diciendo. Aquí está dejando claro de que desde antes de nuestro Señor Jesucristo, ya por medio de Moisés, Dios había hablado al pueblo de Israel y al pueblo de Israel le había dado el decálogo o los 10 mandamientos o también lo que conocemos normalmente como la ley. ¿Ve? Y que entonces la ley, los 10 mandamientos, cuando vemos entonces con el entendimiento esos 10 mandamientos, nos podemos dar cuenta cómo entonces nuestro Señor Jesucristo nos manifiesta en qué consisten esos 10 mandamientos. ¿Cómo? ¿En qué consisten esos 10 mandamientos? No vayan a perder, no pongan algo para que señalen aquí en Primera de Juan, capítulo 2, y vamos entonces a Mateo. Vamos a Mateo. A Mateo. Ay. A Mateo. Espera un momentico. Bueno, entonces vamos a Lucas. ¿Será que estoy bien? Entre la que le va a Lucas. La pregunta sobre la resurrección, ¿dónde está? Lucas 16. 10 y aumentanos la fe. Bueno, entonces aquí tampoco. Lo voy a ver aquí. Marcos. Se puso, ¿no? ¿Cuál es el más grande mandamiento? Perdón, sí, en Mateo 22. Vamos a oírlo en Mateo. Si les dije Mateo al principio, lo que pasa es que aquí no le llegué, pero ahora sí. ¿10 mandamientos? Sí. La puña, con razón. ¿No tiene esa página? No. ¿Cuál es ese fallo le falta? La puña, sí. Sí, ok. Bueno, disculpen, es que yo no. Aquí cuando no le olvida una cosa, se le olvida la otra y trae la Biblia del hermano Juan Manuel y no tiene esa página, con razón. Así no hay forma, no hay manera. Mateo 22, sí, lo que pasa es que por eso, hermanos, no la encontraba, pero es por un detallito porque no la tiene. Bueno, todo. Entonces dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, ay, ¿qué pasó? No es fácil. Espere, deme un segundo porque cuesta más en aquí la cuestión de la pregunta sobre el gran. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo,
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Mucha atención. Entonces, bien, por eso, si usted le pregunta a una persona cuál es el primer mandamiento, entonces las personas dicen normalmente: amarás al Señor, amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo, amar al prójimo como a uno mismo. Y el tercero, y el cuarto, pero no es verdad que el primero de los 10 mandamientos sea amarás a Dios, ni es verdad que el segundo de los 10 mandamientos sea amar al prójimo, sino que lo que el Señor Jesucristo está diciendo es que de estos 2 mandamientos dependen la ley y los profetas. O sea, lo que el Señor está diciendo es que esos 10 mandamientos se sintetizan o se resumen en 2 cosas: amar a Dios y amar al prójimo. Cuando vemos entonces de los 10 mandamientos que Dios le dio al pueblo de Israel por medio de Moisés, hablando entonces de los primeros 4, cuando vemos, acerca de los primeros 4 mandamientos, esos primeros 4 mandamientos están relacionados hacia Dios, con Dios. ¿Ve? Entonces no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento de los 10. No es entonces amar a Dios, sino no tendrás dioses ajenos delante de mí. Miremoslo para recordarlo. Éxodo 20. Este es entonces el decálogo o los 10 mandamientos que por medio de Moisés Dios le dio al pueblo de Israel. Entonces, el primero de los 10 mandamientos en Éxodo 20 dice, versículo 3. Este versículo 3 es el primero de los 10, para que ya no tendrás dioses ajenos delante de mí. O sea, no a la idolatría. No a la idolatría. Y se acuerda que entonces cuando vemos el primer mandamiento es porque, ¿por qué creen ustedes que esté relacionado con la idolatría o con hacerse otros dioses? ¿Por qué? Porque pues este es el pecado satánico, el pecado que cometió el ángel en el cielo, y después el pecado que engañó a la mujer para que cometiera en el huerto. Por eso lo primero que Dios está dejando claro es eso, ¿ve? Porque ese es el pecado satánico. No morirás, sino que serán abiertos vuestros ojos y seréis igual a Dios. Entonces, por eso lo primero que les dice es no es cierto. No es cierto, no es verdad. Ni que ustedes puedan ser sus propios dioses, ni que existan dioses ajenos a mí, ni que los sirvan, ni que los adoren. Entonces, por eso es el primero, porque pues es el pecado satánico, la idolatría. Por eso es entonces que lo primero que hace Dios al pueblo, por medio de Moisés al pueblo de Israel, es advertirle: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo es: no te harás imagen de ninguna cosa de lo que está arriba en el cielo y abajo. Es que nosotros sí, pues tenemos esas imágenes, pero es solamente para recordarlas y no las adoramos ni nada. Pero es que dice, no te las harás ni siquiera. Y pues, por supuesto, ni te postrarás delante de ellas, ni les pedirás, ni nada por el estilo. Pero deja claro que no te las harás ni siquiera. Y por eso entonces ahí está la confusión, porque entonces cuando usted a esas personas le pregunta acerca del segundo mandamiento, entonces es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, al prójimo.
Entonces ellos tienen en su mentecita el primer mandamiento, amar a Dios. El segundo mandamiento, amar al prójimo. El tercer mandamiento, santificar el nombre. El cuarto, honrar las fiestas. Pues claro, ahí no les queda claro nunca ni el no tener dioses ajenos, la idolatría, ni el hacerse imágenes. Entonces, muy conveniente, porque lo que les decía entonces, como no tienen discernimiento, hay confusión en sus vidas. Pero el primero de los 10 mandamientos, recuerden, no es amar a Dios. Y el segundo de los 10 mandamientos no es amar al prójimo. Es que los 10 mandamientos se resumen en esas dos cosas, en amar a Dios y en amar al prójimo. Y aquí estamos viendo entonces cómo amamos a Dios, cómo se amaba a Dios, según lo que Dios le dijo al pueblo de Israel. Entonces, no teniendo dioses ajenos delante de él, no haciéndose imagen. El tercero, dice claramente entonces, no tomarás mi nombre en vano. El cuarto dice, acuérdate del día de reposo. Entonces, estos 4 primeros mandamientos están hablando y están relacionados del hombre para con Dios. ¿Ve? Y cuando vemos entonces a partir del quinto, entonces en el 12, Éxodo 20:12 dice, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás en contra de tu prójimo y no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo. Entonces ahora ya esos 6 restantes, entonces están hablando acerca de nosotros, para con nuestro prójimo, de nuestro comportamiento, de nuestras relaciones interpersonales. Entonces, por eso, los 10 se resumen en 2. Del 1 al 4 está dirigidos hacia Dios y es el amor a Dios, guardando esos 4. Y del 6 al 10, del 5 al 10, esos 6 restantes están entonces marcando nuestras relaciones interpersonales y entonces son el amor al prójimo. ¿Ves? Y por eso entonces el Señor en Mateo 22, en la hoja que no está, entonces deja claro que de estos 2 mandamientos dependen la ley y los profetas. Entonces que todo el Antiguo Testamento es y manifiesta a Dios por medio del pueblo de Israel, enseñando entonces a amarlo a Él y amar al prójimo. Y entonces ahora viene nuestro Señor Jesucristo y entonces, como es otro Dios, como es diferente al Dios del Antiguo Testamento, entonces lo que dice es diferente. No, mentiras, estoy siendo sarcástico. Es porque cuando no se tiene claro el concepto de que la Biblia es el libro santo que contiene la palabra de Dios, pero que hay una diferencia entre la palabra de Dios hablada por los hombres y la palabra de Dios hablada por su Hijo Jesucristo, al que envió al mundo. Ahí mencioné la Biblia, el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Antiguo Pacto, que es la palabra de Dios hablada por medio de los hombres, y Nuevo Pacto, que es la palabra de Dios hablada por medio de su Hijo Jesucristo. Pero que la palabra que habló Dios por medio de los hombres en el Antiguo Testamento no contradice la palabra de Dios hablada por el Hijo en el Nuevo Testamento, sino que la palabra del Antiguo Testamento hablada por los hombres con la palabra entonces en el Nuevo Testamento hablada por el Hijo se complementan. ¿Se acuerdan? Entonces dice claramente en el Salmo 119, la suma de tu palabra es la verdad. ¿Ve? La suma de tu palabra es la verdad. Y no se contradicen ni las palabras. Y cuando entonces de alguna manera uno no tiene claro el entendimiento, las personas hablan entonces y se refieren acerca de, ay no, es que ya no estamos bajo la ley, y entonces satanizan, o entonces estigmatizan la ley y el Antiguo Testamento y lo ven como entonces una palabra diferente, y es que ya no estamos en la ley, ya estamos bajo la gracia, y entonces desechan de alguna manera muy conveniente la palabra de Dios. La palabra de Dios. ¿Ve?
Y eso es entonces, mis amados hermanos, lo que el Espíritu Santo a través de la boca del hermano Juan nos está aclarando allá en Primera de Juan. Volvamos en el capítulo 2 donde leímos: hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Ah, ¿sí ve? Entonces él está dejando claro está aclarando, perdón, que el amor mutuo no es entonces que ahora venga nuestro Señor Jesucristo a decir que contradice la palabra del Padre por medio de Moisés, sino que confirma, reafirma. ¿Ve? Entonces, por eso está dejando claro, entonces, el mandamiento que tenéis desde el principio, este mandamiento antiguo, que es la palabra que habéis oído desde el principio, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice estar en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Porque el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado los ojos. Entonces, bien, la cuestión aquí es que esa manifestación del estar en luz o de estar llenos de Dios, del Espíritu de Dios, es a través del amor fraternal. Y que yo no sé si de alguna manera pues ustedes todavía conozcan o hayan escuchado acerca de pues comentarios como por decir algo: ay no, es que no me gusta ir a la iglesia, ay porque es que va tanta gente, o ay no, es que no, ay no me gusta ir a la iglesia, ay no, bueno, conozco el caso de unas personas que querían ir a la iglesia, pero cuando entonces, las invitaron a ir a la iglesia, y cuando llegó entonces y fueron y les preguntaron acerca de qué tal les pareció y ay no, horrible, 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 horrible. Eso parecía, quién sabe, una iglesia. No, al momento del saludo, todo el mundo saludándolo a uno y abrazándolo y todo el mundo cogiéndolo y todo el mundo, no, no. Y que parecieran que lo conocieran a uno de años, no, no, no. No les gustó el saludo, no les gustaba el saludo. Y entonces conozco también el testimonio de otras personas que decían: ¿a qué horas es el saludo más o menos para ir después del saludo? Personas que sí, iban después del saludo. Están en tinieblas. Están en tinieblas. Y lo más duro de toda esta pandemia es precisamente el no poder manifestarnos el amor mutuo. No, pero es que el amor también se puede manifestar así. El amor también se puede manifestar así, mire. Nos podemos saludar. Sí, sí, sí. Sí, yo sé. Pero eso es, digamos, una mentira nueva. Una mentira de última generación. No, el amor siempre se ha manifestado entonces a través de abrazos y besos, y por eso la Biblia deja claro entonces, os saludo con ósculo. Ósculo, para los que de pronto lo han leído pero no saben, significa beso. Y hoy en día pues digamos en nuestros países, en nuestra cultura latinoamericana, así, bueno, no en todo lugar, pero pues para nosotros es raro ver a una persona, digamos, a un par de hombres saludarse de beso. ¿Ve? A una persona, digamos un hombre saludando a una mujer, o entre las mismas mujeres saludarse de beso es casi que normal, pero dos hombres saludarse de beso en la mejilla ya aquí para nosotros no es normal. En Argentina sí, de pronto, los argentinos sí, yo sé, se saludan de beso, pero es, digamos, si usted tiene la oportunidad de ir a Oriente Medio,
se va a dar cuenta que es una costumbre normal prácticamente entre los orientales saludarse entonces de besos los hombres. ¿Ve? Y la Biblia da testimonio acerca del saludo incluso de beso entre los hombres. Ósculo, santo. La palabra ósculo, para de pronto si no lo saben, significa beso. ¿Ve? Beso. Y pues es, como les digo ahora, que entonces tratan o no tratan, sino nos hablan y nos dicen acerca del distanciamiento y de que también así se puede manifestar cariño, que no es necesariamente con besos y con abrazos. Ya quisiera yo, digamos, de alguna forma que los novios simplemente se imaginan, entonces a los esposos, entonces simplemente frotándose el codito y ya. No. El amor fraternal, el amor o la manifestación de lo que hay, de lo de adentro del corazón, es poder abrazar a la persona, es poderla besar, es poderla entonces sentirse alegre de verla. Y ya le digo, hay personas, y yo sé de personas que van a la iglesia y no les gusta que la saluden, y se andan de largo, y se hacen que no es con ella el desentendido, pero usted los ve religiosamente todos los domingos en la iglesia. ¿Eh? Y también sé, como les digo, también muchas personas que llegan incluso después del saludo. Es que eso no tiene nada que ver con el amor. Eso no tiene nada que ver con el amor. Pues le pregunto si usted de alguna manera ama a su esposa y lleva 2, 3 días, 4 días sin verla. Si verdaderamente entonces la ama, pues yo pienso que o se ama, la verdad, lo más, o a sus hijos, lleva 2 o 3 días sin verlo, lo más natural, o sea, no hay ni siquiera, o sea, que pedírselo, ni es querer abrazarlo, es querer darle un beso. Y de igual manera entonces nosotros como iglesia, pues finalmente como el cuerpo de Cristo, que así como entonces el pan se multiplica, lo cortó y lo dio a sus discípulos, pues como ese pan que se desintegra el domingo y se vuelve a reunir el próximo domingo, entonces muchos duramos o tenemos incluso todo ese tiempo desde el primer día hasta el nuevo primer día de la semana sin vernos. Y pues el amor que nos constriñe, el amor de Cristo, el mandamiento del Señor, el amarnos los unos a los otros, pues hace que sentamos y tengamos entonces el gozo y la alegría de poder vernos y compartir la vida de fe. Y eso es lo que hacemos al momento del culto, en el culto. Manifestamos nuestra fe, recuerden. Fe, sí, es sinónimo de obediencia. Acuérdense que no estamos o no tiene nada que ver la fe cristiana y la fe de Dios con el concepto de fe nuestro, de autoconvicción y de entonces todo eso que hay en nuestro malvado corazón. Fe es obediencia. Yo puedo decir que tengo fe, que lo llamo Señor porque hago lo que Él dice. Y lo que Él, entonces, su mandamiento que me dio es que ame a mis hermanos. Y tan sencillo como se los estoy diciendo, tan elemental, mi querido Watson, que se echa de ver y se nota, y se ve y se nota al momento de la reacción en el culto. Uno puede y sabe entonces efectivamente quién, y se puede y se da cuenta quién realmente pues tiene el amor de Dios en su corazón y hacia la iglesia y hacia los hermanos, y quién simplemente no. Hay personas que entran y como entran salen. Hay personas que, como les repito, si más bien entonces incluso no la saludan, mejor. Hay personas que pues de alguna manera congregarse o ir a la iglesia o ver a los hermanos es igual. Yo voy es por el Señor.
yo voy es para el Señor. Yo voy es por el Señor, yo voy para el Señor. Yo no voy entonces es para que, yo no voy para... Y hay gente que entonces le cuesta. Es que yo no soy muy sociable, es que yo no soy muy expresivo, es que yo soy, digamos, de alguna forma diferente. Ok, perfecto. Bien, pero todo eso está muy bien. Todo eso está muy bien. Pero su timidez, el ser culturalmente, digámoslo, diferente, en fin, todo eso debe entonces, digámoslo claro, tenerlo cada uno, si es producto o razón de eso, o simplemente que no hay el amor de Dios y no tiene claro y no está obedeciendo el mandamiento del Señor. Para ponerles un ejemplo, entonces ustedes, no sé, la mayoría conocen al hermano Pastor Chun, a la hermana Susi, a los hermanos que nos han visitado de la iglesia en Corea. En Corea, igual que en casi no, en muchos países asiáticos, o que yo conozca, sí, prácticamente casi todos los países, es que bueno, con Asia uno se puede llegar a equivocar, pero más que todo, digamos, lo de las personas de raza amarilla, chinos, coreanos, incluso japoneses. Entonces, esas personas, ellos no son muy dados, muy ávidos al contacto personal. Entonces, por eso, por decir algo, en Corea el saludo es, en Japón también se saludan así, ¿ve? Los chinos se saludan así, pero como se dice, a metros, o sea, de larguito, de larguito. Y pues precisamente al hermano Pastor Chun y los hermanos que vienen de Corea, si hay algo que les impacta o si hay algo que les ha llamado o les llamaba la atención mucho es ver lo efusivo, los expresivos que somos entonces los latinoamericanos. ¿Ve? Entonces, yo no sé cuántos de ustedes o tuvieron la oportunidad o trataron de alguna forma de acercársele al Pastor Chun, abrazarlo y parecía un robot. Parecía un robot. Porque es algo que no es habitual. Hablemoslo así, es algo que culturalmente no está en ellos. Y yo también, pues que he tenido la oportunidad de ir allí a Corea y de compartir con la iglesia, entonces al momento del saludo, entonces efectivamente se saludan así. Allá no se agarran abrazos. No se agarran abrazos porque esa es su cultura. Esa es su cultura. Ok, entonces bien, si es, digámoslo, cultural la cuestión, está bien porque es cultural, pero hay que diferenciar entre si es cultural o simplemente no se tiene claro el mandamiento del Señor. Porque si yo voy a Corea y efectivamente allí en Corea las personas, ¿dice quién? Ay, no te puedo creer. Hazel, yo es que soy tímida e insegura y nerviosa. Todo eso, ay, chitica, poesita. Bien, entonces, ok, es una condición. Pero lo que te digo, y bueno, como se lo digo entonces aquí a Hazel, se lo digo a todos, es por mi condición, no es que soy retraído, es que soy tímido, es que viera que me cuesta. Pero yo tengo pues el gozo, la alegría y la felicidad al ir a la iglesia, al congregarme y poder entonces abrazar a los hermanos, ver a los hermanos, así me cueste, entonces, ok, bien, perfecto. Al igual que esa es su condición,
De igual manera, pues también a lo que estábamos hablando hace un momento, de que es también cultural. Pero, así como dice la Biblia en 1 Corintios 13:15, que dice 13:5, perdón. 2 Corintios, 13:5. Segunda de Corintios 13:5. ¿Qué dice Segunda de Corintios 13:5? Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Maravilloso, maravilloso, maravilloso. Esa exhortación del Espíritu Santo por boca de nuestro amado hermano Pablo. Sencillo. Pruébese cada uno. No trate de, digamos, en este caso, o sea, un ejemplo, Hazel, no trates de explicármelo a mí. No trates de decirme o darme las razones o de manifestarlas. Ninguno. Tratemos, sino cada uno. Examinémonos a nosotros mismos. O sea, sí, yo amo la iglesia, amo a los hermanos, los extraño, estoy pendiente. Muchas veces, incluso, pues, de alguna forma, cuando tengo la oportunidad después del culto, cuando teníamos aquellos tiempos tan maravillosos que, pues, dice la Biblia que es necio decir que el tiempo ¿por qué será que el tiempo que pasó fue mejor? Dicen Proverbios que es necio. Pero sin embargo, bueno, cuando tenemos esos tiempos de compartir el almuerzo cada vez al mes, la vez al mes, y de ahí ya pues se acababa lo que era el almuerzo y quedábamos pocos hermanos relativamente, recogiendo, ayudando, los servidores. Y empezábamos entonces a hacer, ¿cómo se dice? ¿El qué? ¿Cómo se...? Empezábamos a hacer, digamos, el inventario mental. El inventario, no vino fulano, no vino sutano, pero viste, vino aquel. Y aún todavía, entonces es normal, yo con Chelí, con mi esposa. Pero es que está pendiente, que está pendiente, sí, pues claro, yo estoy pendiente de quién va y quién no va. Por supuesto que estoy pendiente de quién va y quién no va. No para ponerle falta, sino porque pues los amo y los extraño. Entonces yo sé quién no va, quién, pero no porque, como le repito, no es porque esté puesto para eso, sino que puedo y me doy cuenta quién no va, pues porque los amo y los extraño. Entonces yo estoy siempre preguntando o estoy viendo la hermana Gabriela, el hermano Enben, entonces con diligencia me mandan la lista, me mandan el listado. El domingo entonces ya estuvo el hermano Juan Manuel compartiendo la palabra, pero el hecho de que haya estado él allá compartiendo la palabra no quiere decir que entonces yo esté totalmente ajeno a lo que allá esté sucediendo. Yo vi la lista y me alegré y tuve el gozo, por la felicidad, por los que, digamos, vinieron, por los que han vuelto. También extraño entonces y tuve la congoja y la tristeza por los que no vinieron, por los que no han vuelto. Porque yo estoy pendiente. Porque es el mandamiento del Señor, porque es la manifestación, así como lo acabamos de leer en Juan, el que está en luz. ¿Se acuerdan entonces de Caín y Abel? Aquí tenemos entonces, sí. No, yo iba a decir, no, este sí no. ¿Se acuerdan entonces de Caín y Abel? ¿Se acuerdan de Caín y Abel? La Biblia habla entonces de Caín y de Abel, pero la Biblia hace una aclaración acerca de Caín. ¿Cuál es la aclaración que hace la Biblia acerca de Caín? ¿Que Caín era de qué?
¿Qué era qué? Labrador. ¿Qué era qué? Caín. Sí, ¿qué era de qué? Era labrador de tierra. Ah, no, que era labrador de tierra, no. Sí, bueno, que era labrador de tierra también, sí. Pero la Biblia dice algo específico de Caín. Vea el hermano Juan Manuel, bueno, no, que no lo están viendo. A ver, ¿quién? A ver, para que sintamos que hay participación. A ver, hey, Jessy, si ven que yo lo extraño, ¿dónde está Jessy? Ay, no la veo conectada. Ay, Jessy, ¿cómo está la cosa? A ver, entonces alguien. La Biblia da una señal particular, una característica de Caín. ¿Cuál es? Con agrado dio su ofrenda. Caín. No. Ah, sí. Sacó la cara mi hermano Oscar. Fuerza, mi hermano Oscar. Que Caín era del maligno. La Biblia deja claro de que el corazón de David, de Caín, estaba ya gobernado por el diablo. ¿Ve? Y por eso entonces, cuando Dios le pregunta por su hermano Abel, entonces ¿se acuerdan la respuesta? Miremos allá en Génesis. En Génesis 4, capítulo 4, versículo 9. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Ah, ya. ¿Ve? Caín era hijo del diablo. Y por eso no amaba a su hermano. Pero ¿por qué le preguntó entonces Dios por su hermano? ¿Ve? Porque sabía entonces que efectivamente, digámoslo así, el Señor no sabía lo que había acontecido. Claro que sí. Pero el Señor le pregunta por su hermano, dejando claro de que su hermano era su responsabilidad. Amén. Y que por eso les decía que si como este hombre que narra en todo lo que la experiencia que les dije hoy yo en el carro, si las cosas son tal cual como esta persona las dice, me las dijo, o sea, las narró, pues efectivamente, pues esos no son hijos de Dios, no son hermanos, son hijos del diablo. Porque sí, claro que sí. ¿Y acaso yo soy guarda de mi hermano? Sí, yo soy guarda. Usted y yo somos guardas. Un mandamiento nuevo, ¿no? Que os améis unos a otros como yo os he amado. Claro que sí. Su hermano, su hermano. Digo, yo soy su responsabilidad. Ustedes son mi responsabilidad. Usted y yo, nosotros como cristianos, como hijos de Dios, debemos velar los unos por los otros. Eso es lo que Dios está esperando. Eso es lo que Dios está esperando. Dios le preguntó porque lo que Dios está... ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Claro que sí, eso es lo que Dios le está diciendo. ¿No ve que de una vez sintió y se dio cuenta que Dios lo que estaba haciendo era entonces acusándolo? ¿Dónde está tu hermano? ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Pues sí, le tengo esa noticia maravillosa, mi hermano amado, que sí, entonces yo soy guarda de ustedes y ustedes son guarda míos. Ustedes tienen que cuidarme y yo tengo que cuidarlos. Ustedes tienen que amarme y yo tengo que amarlos. Y nos debemos entonces amar mutuamente los unos a los otros.
es el mandamiento del Señor. ¿Ve? Esa es la manifestación de la naturaleza, de nuestra condición, de cómo está nuestro espíritu. Usted puede y tiene entonces, como dijimos, como leímos entonces ahí en el 2 de Corintios capítulo 13, versículo 5, la oportunidad maravillosa de saber si está en la fe o no, o cómo está su fe. ¿Y cómo sabe? Pues entonces, ¿cuál es su actitud hacia los hermanos? No, es que yo tengo mi condición, digamos, especial acerca de que soy retraído. Ok, perfecto, esa es su condición. Sin embargo, entonces, tampoco le da para no esforzarse. Porque entonces al final, yo no sé cuántos se acuerdan que hasta el pastor Chun ya viene y abraza. Sí, ya viene y abraza y se deja abrazar. ¿Por qué? Entonces le repito, si es una condición cultural, si es una cuestión mía personal, entonces es, o son otros 5 pesos. La cuestión es si es que no amo a mis hermanos, si no estoy amando a la iglesia, si no estoy entonces velando por mis hermanos, si no estoy preocupado. Y como les digo yo, entonces, como les decía, perdón, entonces yo y los demás hermanos y los que están alrededor mío, el hermano Juan Manuel, Adriana, los maestros, todos estamos, y siempre de alguna forma estamos preguntando, ¿vino fulano? O celebrando, ¿vino sutano? O extrañando, ¿no ha venido aquel? Y yo les decía entonces la semana, ¿cuándo fue? Como 2 semanas atrás, acerca de orar, pidiendo discernimiento para saber entonces quién, o tener claro quién había venido o quién no estaba viniendo, para que cuando oramos en la mañana, entonces pudiéramos interceder, orar por esas personas que no han vuelto, por esas personas que no se están congregando, por esas personas que no se están conectando. ¿Por qué? Porque entonces ellos son nuestra responsabilidad. Porque ellos son nuestra responsabilidad. Pero es que uno que vengan o no vengan, continúen o no continúen, lo de usted, lo mío, es poder, digamos, entonces hacer lo que el Señor nos mandó, era amarlos, orar, interceder, clamar por ellos. ¿Ve? Entonces no como Caín, que era de qué? Del maligno, y no amaba a su hermano. ¿Ve? Eso es lo que marca entonces la diferencia, eso es entonces lo que hace y da entonces la seguridad a nuestros corazones si efectivamente somos hijos de Dios, si estamos en luz, como lo leímos en 1 de Juan, el que ama a su hermano está en luz y permanece Dios en él, el que no ama a su hermano está en tinieblas. Así de sencillo, así de sencillo. Entonces, estábamos hablando, como les decía, acerca de el culto como manifestación de nuestra fe. Y lo que hacemos en el culto es lo que realmente somos y es lo que vivimos. Si amamos a nuestros hermanos, entonces la alegría, el gozo, la felicidad cuando llega el momento del servicio, del culto, y queremos ir a la iglesia para rendirle culto a Dios, pero queremos ir a la iglesia también para poder entonces ver a los hermanos, para poder saludarlos, para poder entonces saber cómo están, porque somos entonces hermanos, porque somos entonces familia, ¿eh? Porque somos entonces familia, somos hermanos, y somos una familia aún más excelente que la misma familia de la carne, porque tal vez entonces los que son sus parientes según la carne, usted, su afinidad o su parentesco, simplemente vaya a compartirlo con ellos lo breve que es el paso por este mundo. En cambio, con la familia de la fe, con los hermanos de la fe,
va a compartir ahora el breve espacio, el breve momento de este paso por este mundo y toda la eternidad. Entonces, ¿cuál es la familia verdadera? ¿Cuál es la familia verdadera? Por eso dice en cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros. ¿Quiere decir que no debemos amar entonces al prójimo y a los demás? Sí, claro que sí, pero debemos preferir a la familia de la fe. ¿Ve? Debemos preferir a la familia de la fe. Ahora con esta cuestión, cuando comenzó esta pandemia, cuando comenzó entonces, pues ustedes y yo sabemos todas las cosas que acontecieron y bueno, entonces los empleos se perdieron, los negocios se cerraron y fue muy, digamos, muy al principio muy caótico y entonces no sé cuántos de ustedes recuerdan cómo empezaron a haber ayudas del gobierno. Al principio veía uno incluso, ¿se acuerdan? En los supermercados canastas para colaborar, para ayudar, los supermercados, todo el mundo haciendo su agosto. Entonces ponían ahí, entonces dónenlo aquí, y eso fue un repartir y una solidaridad tremenda. Bueno, entonces de igual manera nosotros como iglesia, pero en medio de toda esta cuestión, entonces efectivamente, pues río revuelto, ganancia de pescadores y muchas personas con mucha necesidad en muchas partes, como había al principio de la pandemia, como hay ahorita en medio de la pandemia y como va a haber al final de la pandemia y cuando no haya pandemia. Porque así como dijo el Señor Jesucristo, a los pobres los tendréis siempre entre vosotros. Pero bueno, la cuestión es que entonces muchas personas de igual manera me contactaban y me decían y me pues ponían en conocimiento acerca de conocidos de ellos o personas del barrio o personas, en fin, con necesidad. Y entonces me decían, pastor, es que hay una familia que conocemos así, así, y que tiene necesidad para ver si, y yo entonces efectivamente les decía, no, porque pues lo que tenemos no es un excedente, sino que lo que tenemos es para los hermanos que tienen necesidad en la iglesia. Entonces no voy a coger, digámoslo de alguna manera, un diario, pero eso también es el amor de Dios, ¿ok? Pero no voy a coger un diario de la iglesia para dárselo a una persona que no sea de la iglesia. En la eventualidad de que no hubiera necesidad en la iglesia, entonces vaya y venga. Pero habiendo necesidad en la iglesia, la prioridad es la iglesia. ¿Ve? Entonces, como les digo, muchas personas me contactaron y me dijeron acerca de que es que fulano no tiene, es que sutano no, en necesidad hay y pobres hay con pandemia y sin pandemia. Pero la prioridad es la familia de la fe. Entonces yo no puedo, o como pastor no puedo desatender a las personas de la iglesia para ir entonces a atender a los que no son de la iglesia. Pero también son cristianos, porque cristianos somos todos. No. Pues la verdad, yo no pongo en duda su cristianismo, no pongo en duda que tengan necesidad, todo lo que usted quiera. Pero la única forma, la única manera es que no hubiera necesidad en la iglesia. Que no hubiera necesidad en la iglesia. No habiendo entonces necesidad en la iglesia. Y entonces, ¿pero qué hacemos con estos diarios? ¿Qué hacemos con esto que los hermanos aquí todos, gracias a Dios, están abastecidos y los hermanos aquí todos están bien? Ahora sí, entonces, bueno, entonces, venga, le ayudamos a fulano, le damos ok. Pero mientras los recursos sean escasos y sean únicamente para provisión de los hermanos de la fe, pues efectivamente
Claro que sí. La prioridad es la iglesia. Yo como cristiano, como hijo de Dios, entonces antes de pensar en, digámoslo, en los de afuera, pienso en los de adentro. Y siempre que tenga oportunidad de hacer el bien, y de hacer entonces el bien y de... Miren, vea, algo tan sencillo como esto. El aseo del lugar donde nos congregamos. El aseo del lugar donde nos congregamos. Entonces, el hacer el aseo en el lugar donde nos congregamos ha sido y es entonces, digamos, algo por lo cual han pasado muchas personas. Y entre muchas personas que han pasado, entonces, han pasado y son, la mayoría han sido y son personas de la congregación, de la iglesia. Y pues entonces ha habido y siempre se deja claro que el hecho de que entonces se tenga esa relación no lleve o no conlleve, perdón, a que haya malentendido o que haya entonces discordia en la misma fe, en la vida de fe. No se logra o no se ha logrado siempre, pero pues las recomendaciones de personas al lado mío han sido de alguna forma, por decirlo así, ¿y por qué mejor no le decimos a una persona que no sea de la iglesia para que haga el aseo, para que no haya ese conflicto? Y sí, podría ser más fácil, de cierta manera, pues contratar a otra persona de afuera y que no haya esa relación y que no sea yo el pastor o el pastor Juan Manuel y no lo estemos y simplemente como una persona de afuera y se le demanda y se le exige y punto, pare de contar. Pero habiendo de alguna manera en la iglesia personas con necesidad y sin trabajo, ¿cómo voy a pensar yo en darle trabajo a otra persona de afuera? Así me cause incomodidad, así nos cause, digamos, de alguna forma más contratiempo. Pero eso no es cristiano, ese no es el amor de Cristo, eso no es el mandamiento del Señor. Entonces sí, pues hay que esforzarse más, es, digamos, de alguna manera más engorroso o más problemático, todo lo que usted quiera. Pero la prioridad es la iglesia. ¿Ve? Eso es tener claro el mandamiento del Señor. Eso es entonces saber de que el amor entre nosotros no es opcional, sino que ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Sí, usted es guarda de su hermano, yo soy guarda de mi hermano. Usted y yo debemos velar los unos por los otros. Usted tiene que preocuparse por mí y yo me tengo que preocupar por usted. ¿Y cómo me preocupo por usted? Primeramente entonces, ¿o cómo se preocupa por mí? Orando por mí, orando por usted. Y posterior, no quiere decir que no haga falta una llamada, un saludo. Porque eso también, no, sí, yo me preocupo, yo oro por él, ok, está muy bien. Pero eso no quiere decir que no entonces pueda ponerle un mensaje, pueda llamarlo. ¿Ve? Esos detallitos, esas cosas, entonces no son mentiras, sino que son una realidad. Así pues de que entonces, nada, mis amados hermanos, entendamos que el amarnos los unos a los otros es el mandamiento del Señor y es esa manifestación de cómo está nuestro espíritu. Examinémonos cada uno a nosotros mismos si estamos en la fe, probémonos entonces, a menos de que estemos reprobados. ¿Cuál es su actitud? ¿Cuál es entonces la actitud hacia sus hermanos?
hacia la iglesia. ¿Se preocupa usted por la iglesia? ¿Se preocupa por sus hermanos? ¿Conoce tan siquiera, como les he dicho, el nombre? Es que esa muchacha que viene y se hace allá, pero ¿cómo? Esa muchacha que tiene nombre, ¿y cómo no va a saber usted entonces cómo se llama? Ay, es que a uno se le pasa, es que... Pero ¿cómo? Lo primero que tiene que saber uno es cómo se llaman las personas, los hermanos en la fe. Es como si usted dice, no, yo tengo 3 hermanos, ¿cómo se llama? Vieras que me olvidó cómo es que se llama. Pero ¿cómo se le va a olvidar cómo se llaman sus hermanos? Así como es que usted, ese que entra y se sienta ahí cada domingo, y no sabe cómo se llama todavía. Y 1 año y 2 años en la iglesia y todavía no sabe cómo se llama esa muchacha de pelo cortico. No se acuerda de esa que se sienta allá, pero ¿de cuál? Fulana. Sí, ay, es que uno... No. Que el Señor nos ayude, mis amados hermanos. Amarnos los unos a los otros como Él entonces nos amó, y nos amó, que dio hasta su vida misma por nosotros en esa cruz, y que mientras estemos entonces esté a nuestro alcance. Nosotros estamos en la, como se dice vulgar, o sea, suena feo, en la obligación, pero pues estamos en la obligación, pero recuerden, por amor, no por el yugo opresor de Faraón, de amarnos los unos a los otros, de ser guarda. Eso es lo que el Señor está esperando, que usted vele por mí y que yo vele por usted, que velemos los unos por los otros, que nos amemos mutuamente como Él nos amó. Oremos entonces. Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, les pido por favor que continúen orando para que el Señor apareje todas las circunstancias, para con esto del internet poder solucionar. Ya habíamos entonces solucionado aquí, pero entonces de aquí nos vamos para otro lugar, pero allá todavía no ha sido fácil, y entonces por eso, bueno, no hemos podido estar, o no he podido estar compartiendo en las mañanas, y entonces les pido por favor para que estemos clamando, intercediendo para que el Señor apareje todas las circunstancias, para que esa señal de internet allí también pueda y sea buena, constante, así como esta, para que podamos entonces continuar compartiendo esta vida de fe. Bueno, el Señor Jesús les continúe bendiciendo. Un beso y a todos, ósculo santo, feliz noche. Jesús les continúe bendiciendo. Chao, chao.